buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves. Efectivamente, aquí estamos con las noticias correspondientes a la primera edición de MBD Noticias. 14 grados la temperatura a esta hora. La sensación térmica no hace mucho frío, no hace mucho frío porque hay mucha humedad, lloviznando. Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, y a propósito de las lluvias y vientos que se han dado en las últimas horas, Inumet emitió una advertencia meteorológica sobre que está vigente desde las 3:40 de la mañana por vientos fuertes y también, bueno, lluvias intensas, algo que va a seguir monitoreando el Instituto Uruguayo de Meteorología. Pero si le parece, ¿cómo no? Ya vamos a ver qué dice Inumet para el resto de la jornada, que tenía previsto hoy una mínima de 10, máxima de 16, con precipitaciones en buena parte del día. El viernes 8 de septiembre las temperaturas extremas serán entre 9, la mínima 15, la máxima. El cielo estará algo nuboso, se irán las lluvias ya para mañana. ¿Cómo arranca el fin de semana? Sábado 9 de septiembre, mínima de 8 grados, máxima de 18, con cielo nuboso y algo nuboso. No aparece la palabra precipitaciones para el día sábado, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, y alguno de los temas que tenemos para compartir con ustedes tiene que ver con lo que va a pasar hoy en el PIT-CNT, porque la mesa representativa va a definir efectivamente cuál es el texto que llevará la papeleta que usará para juntar firmas a fin de habilitar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Los impulsores de la iniciativa insisten en que una eventual eliminación de la SAFAP será beneficiosa para la gran mayoría de la población. Por otra parte, les contábamos también que la Cámara de Representantes fijó para el próximo 3 de octubre la doble interpelación a los ministros de Exteriores y también de Economía. Esto por las denuncias de clientelismo político en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En este marco, la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional dijo estar expectante por lo que suceda y además agregó que el presidente va a tomar decisiones fuertes si así corresponde. Bien, y también van a haber novedades a nivel de la justicia, porque a partir de las 9 de la mañana la justicia va a decidir si formaliza la investigación contra el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman, por la detonación de una bomba de humo en la sede del organismo en el mes de junio. Kramerman fue imputado por un delito de atentado especialmente agravado, en un paro que además está haciendo la OCE, los trabajadores de OCE, desde las 8, desde este momento, a partir de este momento. Exactamente. Bueno, en otro orden también les contamos que el Frente Amplio va a realizar un pedido de informes sobre la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de desafectar como patrimonio nacional un inmueble de ANCAP en Maldonado, concretamente en Punta del Este, que fue adquirido por un inversor privado en un remate público. Pero ¿qué pasó? Tras la decisión, el inmueble incrementó su valor en unos 10 millones de dólares. Cambio chico, ¿no? Y ahora, ¿qué le parece si vamos a abrir las calles? Sí, antes le quiero contar que también tenemos entrevista central. Es verdad, y vamos a estar hablando. Ya me iba a abrir la ventana a la lluvia, pero bueno, antes vamos a ver, vamos a estar hablando de qué pasa con el comercio, ¿no? Porque, bueno, hemos conocido en estas últimas horas cómo viene la inflación, qué pasa, cómo influye lo del litoral. Bueno, va a ser tema central a partir de las 8:30. Sí, efectivamente, porque, bueno, claro, el otro día les contábamos qué pasaba a nivel turístico, pero justamente como dice Pilar, ¿qué pasa a nivel comercial? ¿Qué pasa con las microempresas que se han visto afectadas por la diferencia cambiaria con el vecino país? Vamos a recibir pasadas las 8:30 al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, para hablar de ese y otros asuntos. Bien, ahora sí, abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para saber por dónde circular y por dónde no. Pasado por agua. Bueno, ahí los accesos con, bueno, mucho cuidado, conducir, que el pavimento está mojado. Y vamos a ver qué nos dice el CGM a esta hora, orientándonos por dónde circular y por dónde no, @IMTránsito, @MBDTransporte. Ahí está. Bueno, les contamos que en Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, estará cortado hasta las 2 de la tarde por tareas de hormigonado, si la lluvia lo permite. También Nápoles, entre Tomás Hicks y Severino Posse, de 8 a 16, cortado también por tareas de UTE, nos dice a esta hora el Centro de Gestión de Movilidad. Y Gonzalo Ramírez entre Jackson y Eduardo Acevedo hasta las 5 de la tarde va a estar cortado, y Pilcomayo entre Alejandro Gallinal y Mississippi también hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Bueno, muy bien, vamos a
aprovechar ya que estábamos mostrándole cómo estaba Montevideo, salir de los estudios de TV Ciudad al encuentro de nuestro móvil ya de arranque tempranito con Luca Velosa, a quien ya saludamos. Luca, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti, para Pilar, para todos allí en el estudio. Les tengo que comentar que estamos afuera porque estamos en el oeste de Montevideo. Estamos al ladito nomás del Estadio Luis Trócoli, en el barrio El Tobogán, en el centro cultural de esta zona, y nos tuvimos que guarecer adentro del salón porque está lloviznando a esta hora en Montevideo. ¿Por qué no vinimos hasta el oeste? Porque este domingo a partir de las 11 de la mañana se estará lanzando la primera etapa del tercer Congreso del Pueblo, donde vecinas y vecinos, organizaciones sociales estarán trabajando hacia un programa nacional de transformaciones. Así es la invitación en el Teatro del Galpón, es este lanzamiento, y estamos con María del Carmen, Leite, Lita para todos, del Tobogán, de la red de ollas también, y las ollas tienen una marcada presencia en este Congreso del Pueblo que, bueno, busca también profundizar sobre la vivienda, sobre los temas que preocupan a la gente. Ahí está. Dentro nos nucleamos las redes zonales en la Coordinadora Solidaria Popular por Vida Digna. Bueno, estamos integrando el Congreso del Pueblo porque sabemos y necesitamos expresar y pelear por nuestros derechos en conjunto. Hoy el pueblo la está pasando muy mal, los vecinos más vulnerables peor, muchos pobres y pocos ricos. Y bueno, el domingo, como tú dijiste, a las 11 de la mañana comienza el Congreso del Pueblo en el Teatro Galpón, y allí invitamos a todas las organizaciones sociales, a los sindicatos, al vecino común y corriente, a todo aquel que necesariamente juntos debemos hacer un programa para poder luchar, presentar a los gobiernos, a los próximos gobiernos, y pelear por nuestros derechos. Un programa que ya vienen avanzando en recorridas que se dan en la zona metropolitana, pero también en otras partes del país. Es verdad, hemos estado por el interior, va a participar el interior también, y estamos haciendo trabajos acá en comisiones. Hay 5 aristas de comisiones, y bueno, y en ellas han estado vecinos, vecinas, sindicatos, organizaciones trabajando ya hace un tiempo. Esos 5 ejes tienen que ver con derechos humanos, con trabajo, con vivienda. ¿Cómo es que se organiza? Ahí está. Sí, son 5 ejes que también atañen el programa de alimentación, trabajo, vivienda, derechos humanos. Allí todo eso se está trabajando. Lita, ¿cómo está la situación aquí en el barrio, en el Tobogán? Otras veces hemos venido al merendero, a la olla. Bueno, acá se prepara la comida, pero ¿cómo está el barrio hoy? Bueno, el barrio hoy, nosotros hemos cambiado, ya no cerramos la olla, nos estamos dedicando a los niños, tenemos una escuelita de apoyo los sábados donde después le damos el merendero. Y el barrio, la verdad, que está en un avance hoy con el programa ABC de la Intendencia, al cual nos están haciendo el saneamiento. Viste la construcción que están haciendo acá a la derecha del salón comunitario. ¿Es una plaza? Una plaza para los niños. Y bueno, allí se está trabajando en todo esto. Muchísimas gracias, Lita. Hay que decir que están los trabajadores del Zunca, que los hemos sacado también porque se refugian aquí en el salón del centro comunal. El domingo, en la institución del Teatro del Galpón, allí en 18 de julio y Roslo, a partir de las 11 y hasta las 14 es la primera etapa, la presentación de la primera etapa del tercer Congreso del Pueblo. ¿Me permitís decir, le queremos pedir, por medio de la Coordinadora de Ollas, un alimento no perecedero a cada integrante que vaya el día del Consejo, porque hoy se está haciendo, siempre fue con la solidaridad del pueblo, ¿no? Sindicatos y organizaciones sociales. Y bueno, se está haciendo cada vez más difícil sostenerlo.
Ahí estaba. Entonces, un alimento no perecedero al galpón el domingo. Muy bien, Luca. Entonces queda hecha la invitación y también esa recomendación de asistir allí con ese alimento no perecedero para poder asistir, ¿no? Como decía Lita, en momentos duros hay que apelar a la solidaridad. Gracias, Luca, gracias, equipo, y gracias también a nuestros entrevistados por recibirnos tan temprano por allí, ¿eh? Y con lluvia, además. Sí, claro. Vamos a hablar de otros temas y uno que tiene que ver con esta iniciativa de plebiscito que bueno, aprobó finalmente el PIT-CNT, que no ha estado exenta de polémicas. Y digo que porque Nathalie Barbé, dirigente del sindicato del BPS, defendió el texto de la papeleta que está acordada en el PIT-CNT por entender que la eliminación de la AFAP será beneficiosa para la gran mayoría de la población. Sí, Barbé aseguró que la reforma constitucional propuesta no pone en riesgo los ahorros generados hasta ahora. Esos capitales van a volver a lo más seguro, a la figura más segura que hay en este país, que es un fideicomiso público, que lo que hace es dar la tranquilidad de que esos capitales no se puedan tocar hasta que la persona se jubile, como para que tenga la tranquilidad que al momento de jubilarse 100% por el BPS pueda tener una jubilación mucho más digna que la que se brinda actualmente con el sistema mixto. Las únicas personas que se pueden ver de alguna forma con pérdida al eliminar el régimen mixto son 27.000 trabajadores nada más en este país que cobran más de 235.000 pesos, que mientras existe este régimen mixto, estos 27 años, todo lo que cobran más de 235.000 pesos no lo vuelcan a la seguridad social, no hacen aportes para la seguridad social. Entonces, obviamente que nosotros, esto lo que impulsa es ir a una seguridad social solidaria, terminar con las cuentas individuales, que a lo que apunta justamente es el individualismo, y justamente que los que más ganen sean los que vuelquen más aportes a la seguridad social para poder dar una contención al otro casi 1.800.000 trabajadores que no tienen el privilegio o la ganancia de más de 235.000 pesos. La representante del sindicato del BPS en la mesa sindical coordinadora de entes también le respondió a quienes dicen que la reforma constitucional propuesta hará aumentar el déficit del sistema previsional. El déficit que se le marca al Banco de Previsión Social son 650 millones y eso es lo que se reparte, o sea, ese déficit lo genera justamente ese reparto de los aportes hacia los subsidios. 1.280 millones salen de ese reparto, se transfieren a las AFAP y dejan de entrar en esa bolsa de solidaridad, y eso es lo que genera el déficit. Cuando yo recupere 1.280, ya no voy a tener esa pérdida de 650, sino que hasta podríamos hablar de un superávit. El texto propuesto, sin embargo, no genera unanimidad en la central sindical y así lo expresó el sindicato bancario. Anunció que votará además en contra de este texto. Sí, los cuestionamientos del gremio bancario son de forma y de contenido y también incluyen la preocupación de que esta eventual reforma constitucional pueda afectar negativamente al salario mínimo. Una de las posiciones contrarias a la propuesta de plebiscito es la de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Este jueves, en la mesa representativa ampliada, AEBU votará en contra de la propuesta de redacción de algunos sindicatos. Las razones las expusieron en un documento público en el que expresan cuestionamientos tanto a la forma de aprobación como a los contenidos del plebiscito que será apoyado por una treintena de sindicatos. Según AEBU, el texto elegido pone en manos de futuros gobiernos estímulos importantes para deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores y, al mismo tiempo, imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados y justificar nuevas cargas impositivas regresivas. Integrantes de la directiva de AEBU, consultados por MVD Noticias, señalaron que acoplar prestaciones al salario mínimo nacional puede ser contraproducente, ya que cualquier modificación en esas prestaciones llevaría a aumentar la presión sobre los salarios y existe el riesgo de que a futuro se realicen modificaciones legales para frenar el aumento del salario mínimo nacional. Además, señalan que si bien en la redacción de la papeleta para el eventual plebiscito se incluye que las AFAP no podrán realizar juicios al Estado, nada impide que las personas que se sientan perjudicadas lo puedan hacer. Les contamos ahora que el ex presidente de la Comisión de Expertos y principal impulsor, además de la reforma previsional,
Rodolfo Saldain presentó justamente este miércoles un libro sobre la reforma jubilatoria. Sí, en este ámbito Saldain defendió la norma porque era lo que se debía hacer y pidió esperar sobre cuál es el texto final de la papeleta que presentará el PIT-CNT para convocar un plebiscito contra la reforma. Lo que se conoce hasta ahora es realmente muy lamentable, dijo Saldain, y afirmó que eliminar las AFAP por vía constitucional sería una expropiación de los ahorros de la población. No tiene ni pies ni cabeza porque no es solo que afecta la reforma aprobada, sino que inviabiliza la caja bancaria y la reforma de la caja de profesionales, afirmó Saldain en rueda de prensa tras la presentación de este libro que, como veíamos, contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el expresidente Luis Lacalle Herrera. Bueno, muy bien, nos vamos a quedar en el Parlamento, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, porque el próximo 3 de octubre se va a llevar a cabo la doble interpelación a los ministros de Economía, Susana Arbeleche y Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores, por presuntas irregularidades en las designaciones en los cargos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. MBD Noticias consultó a la senadora Graciela Bianchi y señaló que, al igual que el presidente Luis Lacalle Pou, mantiene una actitud expectante y si tiene que tomar decisiones fuertes, las va a tomar. Él no actúa al golpe del balde, como decimos vulgarmente, como cualquiera podría reaccionar, porque hay situaciones que son complicadas. Él está estudiando con los técnicos y, bueno, si tiene que tomar decisiones fuertes, las va a tomar. Él tiene una manera de ser que es muy valorable, que es confiar en las personas, que a veces es cuestionado, porque él, hasta que no le demuestre lo contrario, confía en las personas. Bueno, si él encuentra que hay irregularidades graves, va a actuar y no tengo la menor idea que va a actuar. Me parece que se están apurando demasiado con interpelaciones, la gente está muy cansada de muchas horas discutiendo y después las mayorías son siempre las que priman. Entonces yo creo que con un espíritu colaborativo, sobre todo en un país donde clientelismo político, entre comillas, porque no sé si acá lo hay, porque no lo estudié a fondo, estoy con el tema del presupuesto, ha sido desgraciadamente algo común en este país durante todos los gobiernos y durante todos los partidos. Bien, y vamos a otros temas. El directorio de OCE decidió levantar el efecto suspensivo del recurso presentado por la Federación de Funcionarios de OCE contra la adjudicación de la licitación del proyecto Arasatí, según informó el diario El País. El sindicato presentó un recurso de revocación y anulación contra la adjudicación del proyecto bajo el argumento de que esa medida era ilegal y contraria a la Constitución de la República. En este marco, la mayoría del directorio de OCE declaró que la suspensión del trámite de la licitación afectaría inaplazables necesidades de servicio y causa graves perjuicios. Ahora, el recurso de revocación será analizado por Presidencia de la República y más adelante por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bien, y se generó polémica con respecto al otorgamiento de títulos universitarios a egresados de formación en educación. Esto lo planteó además el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, que dice bueno, que no es la solución, una medida que además es defendida por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Sí, a propósito, mencionabas a Maía, hizo declaraciones a propósito de esta situación, entre otras cosas señaló que se debe priorizar la creación de la Universidad de la Educación. No vas a ser mágicamente jamás licenciado o universitario en pedagogía después de haber egresado del IPA, un magisterio, por 3 o 4 pruebas de calificación. Y nos llamó mucho la atención también que el ministro especuló que haría el Frente Amplio en un futuro gobierno con estas normas que se aprobaron en el Uruguay y que tienen ratificación en la LUC. Primero me llamó la atención que el ministro se adhiera válido, algo que las encuestas parecen señalar que es un eventual triunfo del Frente Amplio. Segundo, nosotros como Frente Amplio estamos elaborando un programa de gobierno y que va a incluir sin duda una actitud de ir hacia una universidad de la educación que sea con acuerdos. Ya el Frente promovió la UTEC, logró acuerdos extrapartidarios y hoy tenemos la segunda universidad pública del Uruguay. Maía anunció que el Frente Amplio pretende que las reasignaciones presupuestarias de la rendición de cuentas contemplen la situación de los teatros independientes. La situación del Galpón nos preocupa muchísimo, es una institución emblemática del Uruguay.
Si yo me llevo por lo que dijo el ministro, estarían sobrados de plata. Yo no creo que esa sea la realidad. Llama la atención cuando hay determinados estímulos para, digamos, canales privados. Nosotros vamos a defender que en las reasignaciones podamos darle una señal muy importante a los teatros independientes del interior y, por supuesto, a los de Montevideo. Otro de los temas que comentábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias tiene que ver con esta intención del Frente Amplio, que realizará un pedido de informes sobre la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de desafectar como patrimonio nacional un inmueble de ANCAP en Maldonado, en Punta del Este, concretamente, que fue adquirido por un inversor privado en un remate público. Sí, y esta adjudicación hizo que aumentara en $10 millones el valor del inmueble. Pablo Silveira, ministro de Educación, como veíamos hace un ratito, estuvo en el Parlamento y fue consultado por este tema. Para Sabini, el legislador del Frente Amplio, las respuestas de Da Silveira no fueron claras. En una versión, digamos, preliminar, el ministro señaló que para no generar un juicio a futuro se había optado por quitarle la calidad de valor patrimonial a este padrón, ¿sí? Nosotros, con la información que tenemos, que en el remate se dijo que era patrimonial, el ministro dijo que el comprador no lo sabía. Con esa información, en el día de hoy, presentamos un pedido de informe porque queremos efectivamente la documentación justamente para analizar todo el procedimiento y si efectivamente hubo, como se está señalando por parte de un periodista, un beneficio para un privado de parte del ministro. La declaración patrimonial, digamos, contra lo que uno podría pensar inicialmente, lo que hace es reducir el valor de un bien. En este caso, si la eliminación de esa declaración patrimonial se hubiera dado antes del remate, evidentemente ANCAP hubiera recibido en lugar de 2 millones otro monto, no sabemos cuál es. ¿Se podrían haber presentado más oferentes? Bueno, eso también es parte de esta discusión en donde evidentemente quien lo compró por ese precio como patrimonial hubiera pagado más si no fuera patrimonial, lo mismo con aquellos que directamente no ofertaron porque el terreno era patrimonial. O sea, en realidad el argumento del ministerio que dice que esto es para ahorrarse un juicio, bueno, nosotros no sabemos si va a haber otras personas que se sientan, digamos, perjudicadas porque efectivamente no ofertaron por ese terreno por sus características. Y como todos los jueves es momento de columna cultural y ya recibimos con muchísimo gusto a nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola compañeros, un gusto saludarlos en esta mañana fría, poniéndole un poquito de calor, en este caso mediante el teatro y las artes escénicas en general, porque desde el 9 hasta el 24 de septiembre viene una nueva edición del Festival Rodamundo, un festival de artes escénicas dedicado a infancias y adolescencias, que en este año viene con 19 espectáculos, 52 funciones y un montón de salas en diferentes zonas de la ciudad. Por ejemplo, hay un circuito céntrico que incluye las 3 salas del Solís, la sala Citarrosa, la sala Hugo Balso del Sodre, el Centro Cultural de España, ahí concentrarán los talleres y también las conferencias, que también son parte de este festival, y suman el Centro Cultural Artesano en Peñarol, la preciosa sala Lazaroff en el Intercambiador Beloni y también el Centro Cultural Politeama de Canelones, con una muy variada de propuestas, como decíamos, para infancias, adolescencias, sobre todo en este plan de adolescencias, es como un debe en general de la cartelera teatral uruguaya. No hay obras específicas en general para los adolescentes o realizadas por los propios adolescentes. Y esta es una de las apuestas que tiene este festival, que también, igual como decíamos, tiene también un fuerte centro en general en infancias, y también en primera infancia. Claro. Comentarles que también hay algunos espectáculos que vienen del exterior y que Rodamundo está integrado por un grupo de 10 mujeres vinculadas a las artes escénicas, a la gestión cultural, a la producción cultural, manejan
digamos, la cultura como un derecho humano fundamental, es uno de sus principios básicos, y justamente las artes escénicas como una forma de dinamizar la cultura. Cuenta también con otro montón de gente que colabora, porque imagínense lo complejo que es organizar este festival, tantos días, la previa, los elencos durante todo el festival. Y en los distintos lugares, además, que no es que esté todo centralizado. Esa complejidad de lugares. Complejiza. Bueno, después el desarmar las obras, el trasladar, bueno, hay muchísima gente, o sea, hay mucho amor para... amor y voluntad. Sí, para ponerse este emprendimiento al hombro. Hablé con dos de las integrantes de este festival para que nos comentaran un poco. A ver. Rodamundo nace con el fin de acercar las artes escénicas a nuestro público más joven de la sociedad, que son las infancias y las adolescencias, los niños, las niñas y las adolescencias, y llevarles un contenido seleccionado de una alta calidad artística. Ese es como nuestro objetivo con este festival, y así surge esta idea. También sumando a lo que dice Sofi, nuestra curaduría pasa también porque más allá de la dirección, la actuación, a nivel plástico tengo un contenido interesante, las dos somos diseñadoras teatrales, y también a nivel, el contenido en sí, a nivel de dramaturgia, que también alimente el espíritu crítico, ¿no? Saliéndonos del adultocentrismo y tomando a las infancias, a las adolescencias, como un sujeto más de derecho, donde los contenidos que se le acercan tengan que tener una calidad igual que se le ofrece a las personas adultas. Diversidad e inclusión son como dos de las bases de este festival Rodamundo. Como decíamos, son 19 espectáculos, 4 de ellos del exterior, 2 de Argentina, 2 de España y uno que es uruguayo y también con presencia alemana. También comentarles de que las propuestas están organizadas, unas para adolescentes, otras para infancia, otras para primera infancia y otras para público en general. Todas se pueden encontrar en la página de Rodamundo, que es justamente rodamundo.com. Con Paula y Sofía profundizamos también sobre algunos de los principios que decíamos que tiene el Festival Rodamundo. Ellos tienen como una especie de, digamos, de manifiesto sobre esa base es que trabajan este festival. Y en esos objetivos marcan la necesidad de terminar, digamos, con una división inflexible entre quien enseña y quien aprende, sino que estamos hablando de territorios compartidos entre infancias, adolescencias y adultos. Y sobre eso nos profundizaron un poco. A ver. Nosotras creemos que todo el tiempo se está aprendiendo de las infancias, de las adolescencias y lo intergeneracional, ¿no? O sea, y también de los adultos y las adultas que van. Es un poco esta visión un poco a veces freiriana que tenemos de que la educación es ida y vuelta y bueno, hablando un poco del adultocentrismo es sacando eso, ¿no? Donde no hay una superioridad del adulto a la hora de educar, y por eso el teatro también lo que invita es a eso, es a reunirse, a compartir colectivamente y a estar aprendiendo constantemente unos de los otros. Claro, lograr ponernos a la altura, ¿no? O sea, la mirada, digamos, la misma altura, el adulto y el niño. Y bueno, y este año además tiene una particularidad que queremos destacar, que estamos trabajando el tema de la accesibilidad y la inclusión en las artes escénicas. Nos metimos como en este camino que se nos abrió un abanico de... Es impresionante la cantidad de caminos a seguir para poder abarcar y poder hacer accesible las artes escénicas, que nos dimos un poco cuenta en esto de que no son tan accesibles ni tan inclusivas. Entonces, bueno, estamos trabajando con lengua de seña en algunos espectáculos, estamos también trayendo algunos espectáculos que puedan ir niños y niñas con discapacidad visual, también niños con TEA o con síndrome de Down. Estamos como tratando de abarcar los distintos públicos que tienen discapacidades y que a veces puede que se sientan excluidos y no puedan disfrutar de un espectáculo que tienen todo el derecho también a poder disfrutar. Cuánto estímulo, ¿no? Cuánto color, cuánta... Sí. Y cuánto pienso. Sí. Exacto, mucho trabajo en la curaduría de qué espectáculos elegir y para estos diferentes públicos. Como decíamos, fuera a veces de las vacaciones hay muy pocas obras para las infancias, para la primera infancia menos, y lo que decíamos los adolescentes, hay obras generales, pero a veces no tanto referidas a ese público en particular. Bueno, esta gente trabaja muchísimo en eso, está meses craneando, pensando, viendo espectáculos en Uruguay, en otros países, para ponerse al tanto y elegir esta grilla.
En el 2021 se encontraron con la pandemia mediante y ahí, bueno, hubo que reciclarse. Y en ese sentido trabajaron mucho a nivel de lo virtual, se sumaron al Plan Ceibal con artistas en el aula, grabaron Julieta y Romeo de bolsillo. Y con esa obra dieron vueltas por todo el país, tanto de manera virtual como también llevándola en vivo. Fue una experiencia como para ellos muy novedosa y muy rica y bueno, les permitió llegar a públicos que de otra forma capaz que era imposible y menos aún en esos años de pandemia. Por eso hablé con ellas dos sobre otra de las bases que tiene Rodamundo, que es digamos, el acceso a la cultura como un derecho humano, ¿no? Entonces hablé con Sofía y con Paula de esto y bueno, con sus comentarios me despido hasta la próxima semana, reiterando, de 9 al 24, Festival Rodamundo en un montón de salas de toda la ciudad. A prestar atención. Gracias, Eduardo. A ustedes. Generamos un manifiesto de 7 puntos, donde el primero es que la cultura es un derecho humano y todo lo que implica la cultura, ¿no? Nosotras estamos dentro de una rama de la cultura, que son las artes escénicas. Creemos en las artes escénicas como una herramienta de transformación social y es súper interesante que desde que sos niña puedas acceder a contenidos de calidad, ¿no? Donde también te interpele, porque lo que tiene el teatro es eso, nosotros nos estamos viendo en la escena, ¿no? Entonces tenés esa forma de generar cierta complicidad con la actriz, con el actor, con lo que está pasando y lleva a reflexionar muchas cosas. Nos pasó de hecho en el primer festival con una de las obras con paisajes para no colorear, que era una obra chilena, que era para adolescente. Se habló de muchas cosas que le está pasando a las adolescencias y eso es lo que invita al teatro, la reflexión, ¿no? Generar después ciertos conversatorios. Bueno, también en el CCE, además de talleres, tenemos mesas de pensamiento, que también está bueno. Es más enfocada para los adultos y las adultas y referentes, educadores, porque también es para pensar los contenidos que le damos a las infancias y a las adolescencias. Por ejemplo, a nivel de espectáculos para adolescentes, son muy pocos los que hay. Y ellos tienen necesidades específicas y está buenísimo poder tenerlos y poder que haya dramaturgos escribiendo para adolescencias, directores dirigiendo para adolescencias. Bien, del 9 al 24, eso es importante tenerlo en la mente para participar. 19 localidades, Montevideo. Exacto. Y también Canelones, en Canelones, el Politeama que se suma. Bien, y nosotros ahora vamos a estar hablando de comercio, de cómo está la situación en distintos puntos del país. No todo el interior es igual, no todo Montevideo es igual. Este va a ser el tema de la entrevista de hoy. Efectivamente, en minutos vamos a estar recibiendo a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio, para hablar de ese y otros asuntos. Pausa, ya seguimos. Seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque. Como decíamos antes de la pausa, vamos a estar recibiendo a partir de este momento al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Lestido? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un placer que nos visite por acá, Lestido. Segunda vez al frente de este colectivo bastante importante, ¿no? Sí, ya es el segundo periodo. Nosotros estuvimos del 17 al 21. Y después en el 21 nos teníamos que ir y bueno, se ve que nadie quería agarrar. Y nos dijeron... le tocó pandemia a usted también. Sí, a mí me tocó la pandemia. Sí, sí, la verdad, sí, fue un momento, fue una experiencia, por un lado muy traumática, pero por el otro lado muy importante para mí. ¿Qué aprendizaje sacó de allí? Mucho. Primero, resaltar lo que es la actividad, el comportamiento y la actitud de los uruguayos frente a la situación, a la dramática situación que nos tocó vivir y al mundo, y después, una vez más, la resiliencia de los empresarios uruguayos. El empresariado uruguayo, me tocó vivir situaciones, primero conocer un panorama que no lo conocía, porque uno siempre está enfocado dentro de su rama o su rubro, pero la ventaja de estar en la Cámara que es muy amplia, abarca comercio y servicios, y bueno, conocí situaciones que realmente llamaban la atención. Claro, fue una época difícil, no todo andaba sobre ruedas en esa época, ¿no? No, pero la verdad que tengo que un reconocimiento al empresariado uruguayo, porque, y sobre todo a las MIPYMES, porque ellas en ningún momento cerraron, ellas siguieron y fueron los que mantuvieron
a la economía funcionando y sobre todo fueron los que nos permitieron que nosotros en nuestros barrios, en todos lados, nos pudiéramos alimentar y seguir caminando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, a propósito de eso, en agosto, a fines de agosto se presentó el informe de actividad durante el segundo semestre de 2023 que usted decía refleja una fase de estancamiento, una caída del 0,1% en términos interanuales. Ahora ya lo vamos a repasar eso, pero también se conoció que las ventas de las microempresas disminuyeron casi un 9,5%. ¿Qué valoraciones hace a propósito de esto? Bueno, eso, que evidentemente, primero, la micro y pequeña empresa se está viendo afectada por la situación que hoy estamos viviendo con la Argentina. Es una realidad. La diferencia cambiaria que tenemos con la Argentina está impactando muy fuerte, sobre todo en algunas zonas del país. Entonces, esta encuesta para nosotros arrojó datos importantes. En primer lugar, bueno, que tenemos un estancamiento en lo que tiene que ver con las ventas reales comparados con interanual. La otra cosa que es muy importante para nosotros es que nos permite ver la situación en dos etapas, en dos sectores, vamos a decir. Tenemos que ver que dividir el país en lo que tiene que ver en la zona litoral e interior del país y después lo que tiene que ver la zona de Montevideo, la zona metropolitana. Y ahí vemos que hay comportamientos distintos. Las empresas no se han comportado de la misma manera y evidentemente en esta situación que hoy estamos viviendo, las que más han sido afectadas son la micro y pequeña empresa. ¿Estamos hablando de afectaciones importantes, digamos, en el litoral o esto se puede generalizar a nivel de todo el país? Sin duda, nosotros dividimos en esta encuesta en 5 zonas el país, ¿no? Tenemos la zona del litoral, después lo que nosotros denominamos como una espina dorsal, la columna vertebral, que son los departamentos del centro del país. Tenemos la zona del noroeste, la zona de la costa, que podría ser tanto los departamentos de Rocha, Maldonado, por supuesto, y después tenemos la zona metropolitana, la zona de Montevideo. Si vemos esas 5 zonas, donde notamos una caída importante entre el 6 y el 7% de las ventas es en la zona del litoral. Evidentemente la zona fronteriza con la Argentina está siendo sumamente afectada, pero también empezamos a darnos cuenta que esa situación que estamos viviendo hoy con la Argentina no solamente ya ha caído sobre los departamentos limítrofes, sino que también ya empieza o ha empezado ya hace unos meses a afectar todo el resto del país. Se está esparciendo de alguna manera. Sí. Lamentablemente está pasando eso, es una realidad. A ver, tomemos un ejemplo. Simplemente tomemos el fin de semana del 24 y 25 de agosto. Sí. Aproximadamente, creo que fueron entre 118.000 o 120.000 ciudadanos uruguayos que cruzamos a la Argentina por el fin de semana. Entonces, ahí encontramos que ya hay un tema. Fíjese que son 120.000 uruguayos que ese fin de semana, y no solamente el fin de semana, sino la semana previa y la semana siguiente, no consumieron en el país. ¿Ah? O no consumieron en gran medida, porque evidentemente algunas compras de alimentos van a tener que seguir consumiendo, pero también fueron a comprar alimentos. Pero el grueso quedó del otro lado. El grueso está del otro lado. Hagamos simplemente una estimación por familia de las que fueron, de esas 120.000, mínimo $500. Claro. Tomemos $500. Y si hacemos la cifra, estamos hablando de 60, 65 millones de dólares que se fueron. Estamos hablando de mucha plata allí. ¿En qué rubros se ve más afectada la bueno, allí? Es muy variado, pero los rubros que han venido, diríamos, el trimestre anterior y también ahora, hay algunos que han sufrido alguna variación que me voy a detener en ellos, pero vamos a hablar, respondiendo a su pregunta, le voy a decir que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, pinturería, ferreterías, lo que tiene que ver con confiterías y restaurantes, eso todavía no ha levantado, pero está pegando fuerte. Papelería y artículos de oficina ha pegado muy fuerte también, muy fuerte. Eso ya hace 2 trimestres que no viene levantando. Tenemos otros rubros que, por ejemplo, lo que fue un buen trimestre, el primer trimestre para lo que tiene que ver agencias de viaje, donde encontramos que hubo un crecimiento relativamente interesante, ya en este segundo trimestre vemos una caída de un 10%. O sea, estamos viendo que hay otros rubros que sí que se han mantenido y han crecido, por ejemplo, alrededor de un 6%. ¿Hubo crecimiento en algunos? Sí, hoteles, notamos en el segundo semestre en hoteles que hubo un crecimiento, en lo que tiene que ver en deportes, en lo que tiene que ver con, bueno, algo que me compete, la venta de automóviles y la venta de repuestos de automóviles, eso ha mantenido un crecimiento. Pero vemos 2 cosas. Primero, hoy podemos
tener bien diferenciado que las empresas en el interior se han comportado de una manera distinta a las que se comportaron en la zona metropolitana, eso por un lado. También estamos viendo que hay una variación en algunos rubros. Nosotros en la encuesta que acabamos de hacer se encuestaron 20 rubros, 16 no tuvieron crecimiento de sus ventas o más bien tuvieron una disminución de sus ventas. Mucho, ¿no? Sí, solamente 4 tuvieron aproximadamente, que fue lo que acabo de mencionar, sí, un crecimiento. Entonces estamos viendo dos cosas. Primero, las empresas, por empresas vemos que hay una sensible, o está afectando mucho esto a las micro y pequeñas empresas, y nos damos cuenta que también, como ya les dije, a nivel regional, en distintas zonas del país el comportamiento es distinto. Claro. Es interesante, en la zona del medio del país hay un crecimiento. Ajá. Es un crecimiento moderado, pero hay un crecimiento. ¿En qué rubros y a qué se debe eso? No, los rubros, bueno, yo creo que también ahí puede estar influenciando la segunda planta de Claro. PM. Hay un movimiento. Nosotros notamos en la columna vertebral del país un pequeño crecimiento y vemos una disminución en la zona costera y también en la zona del noroeste del país. Ahí está. También nos estamos viendo afectados no solamente del lado argentino, sino también por el lado brasilero. También. En menor cuantía, pero sí tenemos. Claro, la diferencia es otra. Sí. La diferencia es otra. Lestido, a propósito de las afectaciones que se dan en el marco de esta diferencia abismal, cambiaria con Argentina, pensando en los consejos de salarios que ya se empieza a visorar de alguna manera, ¿cómo se para la Cámara de Comercio? ¿Cuáles son las expectativas? Digo, porque esto también trae cuestiones laborales que pueden complejizar la negociación. Bueno, yo creo que primero nosotros recién estamos comenzando las negociaciones de salario. Como usted sabe, nosotros lo que tiene que ver con comercio y servicios la Cámara es prácticamente la que maneja la mayor cantidad de grupos de consejos de salarios. Estamos empezando las negociaciones. Lo que nosotros vemos es que tenemos que entender la situación entre todos. Están claras las pautas del gobierno, el gobierno ha fijado las pautas y ahí sobre eso se está negociando. A mí no me gusta hablar mucho del tema durante el proceso de la negociación porque nosotros somos de los que creemos que hay que dejar que las partes negocien sin ninguna influencia, sin ningún aditamento externo que permita... o que entorpezca la negociación. Que entorpezca la negociación. Nosotros creemos que esto tiene que fluir entre las personas que están involucradas, que tienen mucha experiencia todas las partes, entonces dejemos que negocien y bueno, una vez finalizadas las negociaciones sí, está ahí muy bien. podremos. ¿Pero la Cámara está conforme con la pauta de gobierno? Sí, era lo que estaba, sí, porque era lo que estaba previsto, o sea, Bien. era lo que estaba previsto. Bien, bueno, tema para seguir analizando más adelante. Dice, nos quedan pocos minutos, pero hay una intención del PIT-CNT que se esbozó el pasado 1 de mayo de ir hacia una eventual reducción de la jornada laboral, en lo posible sin pérdida de salario. Es una de las tesituras que se maneja allí. ¿Qué visión tiene la Cámara sobre esto? Bueno, a ver, nosotros dijimos que estudiamos todas las opciones. Nosotros no decimos que no de entrada, simplemente analizamos. Hay que ver si las condiciones están dadas. Nosotros entendemos que hoy un tema que es la productividad es muy importante para tomar en cuenta cuando nos sentemos a hablar de este tema. Tenemos que tener en cuenta de que hay una relación. Cuando yo tengo una relación contractual laboral con usted me contrata a mí y usted me dice estas son las condiciones de trabajo, yo creo que tiene que haber una compensación. Entiendo que tiene que haber una compensación porque si no, ¿por qué no? ¿Por qué? Por el simple hecho, digo, yo quiero trabajar 8 horas, quiero trabajar 6 horas y que me paguen por 8. Digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que haber? ¿Tiene que haber una negociación previa o tiene que haber un argumento valedero? Creo que en este momento no están dadas las condiciones. Repito, entiendo que se puede discutir el tema, que hay que discutirlo el tema, pero que en este momento, como están planteadas la situación, es muy difícil que yo vaya a una empresa del interior y le diga, che, mirá que ahora vas a pagar 8 horas y van a trabajar 6. Y me va a decir, ¿cómo hago? Claro. Eso por un lado. Eso por un lado. No solamente en el interior, o sea, no solamente en la zona del litoral. Hoy nos estamos viendo afectados, como dije, por la situación argentina, por la diferencia de cambio, pero también por la mercadería que está entrando al país en forma irregular.
Claro. Entonces, afecta a todo. Entonces es muy difícil, si ahora estamos viendo, y usted acaba de avisar, o acaba de mencionar, que hay una caída de 7, 8, 9% en las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo le digo yo a un empresario? Le digo, mirá que de ahora en adelante vos vas a pagar 8 horas y vas a trabajar 6 horas. Me dice, muy bien, esto es muy bueno, todo muy lindo. ¿Y cómo hago yo para mantener mi empresa y para poder seguir generando empleo? Entonces, hay muchas cosas, no es solamente decir quiero hacer esto. Sí, hay que ver en qué contexto y cómo está la situación. Hay que seguir debatiendo ese tema. Sin duda. Yo creo que usted acaba de decir algo que es mágico. Hay que seguir debatiendo el tema, ¿no? Bien. Julio César Lestido, bueno, nos quedan un montón de temas para hablar, no tenemos más tiempo, pero por ejemplo, a grandes rasgos, ¿en qué quedaron las observaciones de la OIT? En 30 segundos le pido eso. Bueno, como nosotros, ustedes saben, la OIT, el gobierno ha llevado adelante muchas de las recomendaciones de la OIT. Para nosotros hay uno que aún sigue vigente y estamos... entendemos que tenemos que seguir hablando de él, que es el artículo 12 de la ley, que establece que nosotros siempre hemos estado de acuerdo a lo que establece la OIT, que es una recomendación de la OIT, no es una posición o un capricho nuestro, en que las negociaciones nosotros tienen que ser bipartitas. El Estado tiene, o el gobierno tiene que fijar las condiciones o los salarios mínimos por categoría, pero después las condiciones de trabajo tienen que ser negociadas entre las partes. Entonces, pero el resto entendemos y estamos de acuerdo que se han cumplido con todas las otras normas o planteos que se habían hecho en la queja. Bien, bien. Bueno, echar la cuenta de más entonces. Con mucho gusto. Julio César Lestido, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y tengan muy buenos días. Hasta la próxima. Y ahora la información surge desde Exteriores. Nuevamente saludamos a nuestro compañero Luca Abelos. Luca, bienvenido nuevamente. Exactamente, Pilar, nos trasladamos hasta la zona de la Ciudad Vieja, estamos en Juan Carlos Gómez al 1236 en la puerta del juzgado de flagrancia, porque a partir de las 9 de la mañana se dará una instancia del juicio que se da contra Fosse y contra su presidente, Kramerman, por aquel incidente del aparato de humo en la sede del ente del agua. La fiscal Gabriela Fossati pidió la formalización, ya se retiró del juzgado, pero quedó a cargo de Gloria Nicolini y a partir de las 9 tendrá que comparecer entonces Federico Kramerman. Y estamos con Carlos La Rosa, dirigente de Fosse. Fosse está realizando un paro, pero además La Rosa estaba en esa jornada y era una de las personas que estaba en ese... lo están catalogando de atentado. Sí, ese es el delito que la fiscal entiende que se debía imputar, por eso es que hoy en día está la audiencia de formalización a nuestro presidente. Obviamente no estamos de acuerdo con respetamos obviamente el trabajo de la fiscalía, pero no estamos de acuerdo con que se impute ese delito al sindicato. Y bueno, este acto de presencia es en apoyo a nuestro compañero y vamos a estar apoyando en todo el proceso. ¿Cómo ha seguido la relación con la dirección a partir de...? Y con el directorio de OCE las relaciones están obviamente un poco frías. Cuando ellos deciden denunciarnos a la justicia por este episodio, nosotros entendemos que la bomba de humo viene por su lado, pero bueno, como sindicato siempre vamos a estar apostando al diálogo y abrir las puertas de diálogo, porque nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de trabajo de nuestros compañeros y para eso tenemos que tener diálogo con el directorio. Y bueno, la oposición al proyecto Neptuno, eso va a seguir de nuestra parte y vamos a seguir denunciando todo el negociado que hay atrás, ¿no? ¿Hay asesoramiento de parte jurídico? ¿Qué les han dicho a ustedes y particularmente a Federico Krey? Sí, obviamente, contamos con el abogado Faúndez, que hoy en día va a acompañar a nuestro compañero, y el asesoramiento obviamente permanente. Confiamos en que esto termine con una absolución, con la inocencia del compañero y del sindicato obviamente, pero en el proceso tendremos el asesoramiento legal que corresponde obviamente. Una de las cuestiones que se le reclaman es que ustedes pusieron en peligro los bienes públicos y la vida de los trabajadores que estaban allí en el directorio.
Exacto, pero las pruebas que por lo menos manejamos nosotros, que se nos entregó, dicen todo lo contrario. No hubo lesionados, no hubo daños materiales, no hubo un riesgo real ni a la integridad de nuestros compañeros ni de las instalaciones. La realidad es que no pasó nada y creo que también es por eso que la Fiscalía va por el delito de atentado, porque ningún otro delito es aplicable a lo que pasó el 13 de junio. Muchísimas gracias a Carlos La Rosa. Ustedes ven que ya los funcionarios de FOSE están aquí en esta movilización, un paro que estarán realizando por las 4 horas para acompañar a Federico Kleimerman. Bien, muchísimas gracias, Luca. Y ya veíamos que seguía lloviendo, ese es el pronóstico de hoy. Sí. Durante toda la jornada aquí en el sur del país. Exactamente. Bueno, le agradecemos al equipo también. Vamos a tener más repercusiones a propósito de esta situación en nuestras ediciones informativas. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Y no se vayan porque la actualización informativa viene 13:30, 19 y nosotros con el gusto de siempre a las 8 en punto, bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.